Crisis asmática. Una crisis asmática va a ser el broncoespasmo que va a originar una sensación de falta de aire. Para que se entienda un poquito, he puesto aquí esta imagen donde nosotros vemos aquí la tráquea. A la mitad del pecho se va a bifurcar en bronquio izquierdo y bronquio derecho, pero vamos a ver qué pasa en los bronquios. Los bronquios son como tuberías por donde pasa aire. Una tubería convencional de nuestra casa pasa agua normalmente, ¿no? Pues acá pasa aire, esas son nuestras tuberías. ¿Qué pasa cuando hay broncoespasmo? Bueno, la palabra espasmo significa contracción. En esa contracción, las paredes internas del bronquio se van a inflamar, como vemos aquí en esta imagen. Haciendo que, si por este orificio pasa aire, imagínate qué cantidad menor de aire va a pasar ahora por este orificio que está casi cerrado. Entonces, al tener un orificio menor por donde pasa aire, va a pasar menor cantidad de aire. Ergo, la persona va a sentir esa dificultad respiratoria. No contento con eso, nuestro bronquio no solamente se inflama, sino que encima se empieza a llenar de moco verde, normalmente bien pegajoso, difícil de expectorar, como puedes ver aquí. Entonces, es ahí cuando nosotros vamos a actuar con el tema de la crisis asmática. Muy bien, en la crisis asmática lo que se administra normalmente es un broncodilatador que viene en formato inhalador. Este broncodilatador puede ser un salbutamol, que es lo que normalmente se da para las crisis asmáticas, porque eso nos saca bastante de la crisis asmática. Este broncodilatador lo que hace es que al bronquio que lo habían visto que estaba inflamado y que pasaba poco aire, bueno, pues lo va a ensanchar, lo va a dilatar. Y eso va a ayudar a que la persona nuevamente perciba la cantidad de aire que necesita y ya no va a sentir esos ahogos. Normalmente en crisis asmática se debe administrar 2 puff cada 15 minutos por 1 hora. Pero la administración correcta debe ser espaciado. Es decir, número 1, utilizar una aerocámara. Solamente puedes hacer esto que estás viendo en la imagen cuando es pues una emergencia. En ese momento no tenemos la aerocámara, solamente tenemos el inhalador. Bueno, como emergencia sí, pero de preferencia debe ser con un espaciador, con una aerocámara. Segundo, que cuando normalmente se pide administrar 2 puff no deben ser seguidos. Es decir, voy a hacer el ejemplo de lo que no se debería hacer. A la señorita le piden que se administre 2 puff y la señorita agarra su inhalador, como vemos en la imagen, y hace esto. ¿Escucharon los 2 puff? Sí, uno pensaría que está correcto, pero no. Porque lo que debería haber hecho esta señorita es presionar un puff, esperar 10 segundos y nuevamente su segundo puff. Eso es lo que normalmente debe hacer. Esperar 10 segundos. Ahora, si la crisis asmática después de estos 2 puff o puff no ceden, se puede repetir a los 15 minutos. Se puede repetir cada 15 minutos durante 1 hora. Es decir, que si nos ponemos a pensar, una persona puede percibir hasta 8 puff durante 1 hora. Sí y solo si una crisis asmática, que la persona ve que no puede respirar, que se está ahogando, etc. Y realmente es feo. Les habla una persona que tiene un diagnóstico de asma y cuando estás con tu crisis es realmente horrible. Te sientes morir realmente. Sientes que te ahogas y es una sensación muy fea. Así que ahora ya sabemos cómo debe ser el manejo correcto. Siempre utilizar aerocámara en lo posible, claro está. Y cuando nos piden que sea 2 puff, debe haber un tiempo entre cada puff. Es decir, se administra un puff y luego de 10 segundos administrar el segundo puff.